Era un domingo por la tarde como cualquier otro cuando mi marido, Mateo, me anunció una noticia inesperada. Había recibido una oferta para un viaje de negocios de una semana al extranjero, dejándome sola en casa por primera vez en años. Aunque sabía que era parte de su trabajo, la idea de estar sola por tanto tiempo me angustiaba. Hizo sus maletas, me deseó buenas noches y se fue con una sonrisa radiante, prometiendo llamarme todas las noches. De repente, la casa me pareció demasiado grande, demasiado silenciosa. Los 2 primeros días transcurrieron sin incidentes. Trabajé desde casa, vi un poco de televisión y di largos paseos por el barrio. Pero al tercer día, todo cambió. Esa noche, estaba tumbada en el sofá con una taza de té cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie y sentí una ligera punzada de curiosidad mezclada con cierta incomodidad. Abrí la puerta y encontré a Ezra, el mejor amigo de Mateo, de pie con una sonrisa. «Estaba por la zona y pensé en pasar a ver cómo estabas», dijo, levantando una botella de vino. «Sé que Mateo se ha ido y debe ser un poco solitario». Ezra y Mateo habían sido amigos desde la escuela. Tenían esa amistad simple y cómoda que había resistido el paso del tiempo. A veces salíamos juntos, pero nunca había pasado tiempo a solas con Ezra. Él siempre estaba con Mateo. Así que nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad. «Bueno, gracias, no tenías que molestarte», dije, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Se encogió de hombros. «Solo siendo un buen amigo». No le presté más atención. Después de todo, Ezra era como un miembro de la familia. Nos sentamos, compartimos una copa de vino y hablamos de cosas habituales: el trabajo, nuestros amigos en común y cómo Mateo se estaba adaptando a su viaje. La conversación fue fluida y me sorprendí riendo como no lo había hecho en días. Ezra siempre había sido encantador, pero me di cuenta de que nunca antes había prestado verdadera atención a su amabilidad y a su humor. Antes de darme cuenta, habían pasado 2 horas y seguíamos inmersos en nuestra conversación. Había algo desarmante en la forma en que Ezra escuchaba. En su atención sostenida era refrescante e inusual. Hacía mucho tiempo que no sentía ese tipo de conexión. A medida que avanzaba la noche, Ezra me miró con una intensidad que nunca le había visto. No fue inapropiado, pero fue diferente. Hubo un breve instante en que la atmósfera entre nosotros cambió. Ninguno de los dos lo mencionó en voz alta, pero lo sentí. Deseché la idea, convencida de que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Después de todo, él era el mejor amigo de Mateo, y yo era su esposa. Era imposible que se hubiese cruzado ese límite, ¿verdad? Rápidamente cambié de tema, sintiendo que la noche había durado lo suficiente, y le dije a Ezra que tenía que irme a dormir. Él sonrió, me agradeció por mi compañía y se fue sin dudarlo. Al cerrar la puerta, no podía deshacerme de esa extraña sensación que flotaba en el aire. No debería haberse sentido así. A la mañana siguiente, me desperté un poco incómoda. La noche con Ezra me perseguía más de lo que me hubiera gustado. Me dije que no era nada, solo el efecto de la compañía, ya que me sentía inusualmente vulnerable en ausencia de mi marido. Sin embargo, una vocecita en mi cabeza no dejaba de repetir el sutil cambio en la atmósfera entre nosotros. Me sumergí en mi trabajo, tratando de ahuyentar esos pensamientos, pero volvían una y otra vez en momentos inesperados. Mientras preparaba el café, al echar un vistazo al sofá donde habíamos charlado la noche anterior, lo que más me molestaba era el simple hecho de pensar en Ezra. Era alguien a quien conocía desde hacía años, alguien que siempre había sido parte de mi vida, un rostro familiar, simplemente. ¿Por qué de repente lo notaba de una manera diferente? A medida que la tarde llegaba a su fin, no pude resistir la necesidad de hablar con alguien. Llamé a mi amiga Clara,
la única persona que me escucharía sin juzgarme. Bueno, Ezra pasó anoche, comencé, tratando de sonar despreocupada. ¿Ezra? ¿Amigo? Preguntó, inmediatamente curiosa. Solo para ver cómo estaba, supongo. Bebimos unas copas de vino y charlamos. Fue agradable. ¿Pero qué? Insistió ella. Suspiré. No lo sé. Hubo un momento que no puedo explicar. No fue nada, pero así lo sentí. Clara permaneció en silencio por un momento. ¿Y qué hizo exactamente? Nada, respondí rápidamente. Eso es. No fue nada específico. Fue más bien una sensación, como si ambos fuéramos conscientes de algo que no deberíamos haber notado. Clara reflexionó por un instante. Las situaciones más delicadas. Es el mejor amigo de Mateo. Tal vez solo fue el efecto del vino, respondí, aunque en el fondo no estaba convencida. Pasé el resto del día tratando de concentrarme en algo más que esa conversación, pero Ezra parecía ocupar todos los rincones de mi mente. Era absurdo. Era solo un buen amigo y yo estaba exagerando porque me sentía sola esa noche. Mientras me sentaba a cenar sola, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ezra. Pasé una noche estupenda anoche. Espero no haber molestado. Me quedé mirando el mensaje, preguntándome cómo responder. Escribí varias respuestas diferentes antes de optar por una simple, en absoluto, fue agradable tener compañía. Unos minutos después llegó su respuesta. Me alegra saber de ti. Pensaba volver mañana si estás libre, sin compromiso, por supuesto. Dudé. Una parte de mí quería decir que no para evitar que la situación tomara un giro que no pudiera controlar, pero la otra parte, la que se sentía sola y aburrida desde hacía días, estaba tentada. No es como si algo fuera a pasar, me dije. Era solo otra visita de un amigo. De acuerdo, mañana estaré libre, respondí antes de pensarlo más a fondo. El día siguiente pasó volando en un torbellino de nerviosismo. No dejaba de pensar en lo que estaba haciendo. ¿Me estaba preparando para algo que no podía controlar? ¿O estaba todo pasando solo en mi cabeza? Esa noche, Ezra regresó, esta vez con comida para llevar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, comiendo y charlando como la noche anterior, pero esta vez la tensión entre nosotros era aún más palpable. Cada risa, cada mirada parecía más intensa, como si ambos estuviéramos evitando un tema tabú. En un momento dado, lo sorprendí mirándome un poco más de lo habitual. Sentí que mi corazón se aceleraba. Desvié la mirada rápidamente, con una punzada de culpa. «Es ridículo», me dije. «Es solo un amigo, no va a pasar nada». Pero cuanto más intentaba alejar ese pensamiento, más me tentaba la idea de dejar que las cosas sucedieran, y eso me asustaba. El recuerdo de la noche anterior aún estaba presente. Evitamos el tema con trivialidades y conversaciones anodinas, pero la tensión era innegable. Y entonces, sin pensarlo, me sorprendí diciendo algo que no había planeado. Ezra, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si no estuviéramos ligados a otros? Me miró, sorprendido, pero no choqueado. Hubo un silencio, y luego respondió con su voz tranquila. Sí, y lo he pensado más de lo que debería. No me lo esperaba. Mi corazón se disparó y sentí una extraña mezcla de emoción y pánico. Lo siento, balbuceé. No sé por qué dije eso. Ezra negó con la cabeza, con el rostro dulce pero serio. No, no te disculpes. Yo también he sentido algo, pero no quiero estropear nada. Tú y Mateo, es sagrado. Esas palabras me golpearon de lleno y me di cuenta de lo cerca que estábamos de cruzar un límite irreversible. Asentí, sintiendo la gravedad de la situación. Sí, estoy de acuerdo. Quiero a Mateo. Ezra se recostó en su silla, exhalando profundamente.
Lo sé y lo respeto, pero no te voy a mentir. A veces es difícil estar cerca de ti. Hay una conexión que no puedo ignorar. Permanecimos en silencio durante un buen rato, cada uno reflexionando sobre la realidad de lo que estaba sucediendo. Habíamos admitido algo que ninguno de los dos quería admitir, y ahora no había vuelta atrás. Cuando Ezra se levantó para irse, me miró por última vez. Debería irme antes de que cometamos un error. Asentí, incapaz de hablar, y lo vi cruzar la puerta. La casa se sintió aún más vacía después de que se fue, y me encontré sola frente a la compleja red de emociones que me invadían. Al día siguiente de la segunda visita de Ezra, me desperté con una mezcla de alivio y miedo. Una parte de mí se sentía aliviada de que finalmente hubiéramos entrado en razón, pero la otra no podía dejar de pensar en la profundidad de nuestra conversación, en lo cerca que estuvimos de hacer algo que podría haber roto mi matrimonio. Mateo me llamó esa mañana para contarme sobre su viaje. Su voz me era familiar, reconfortante, pero no podía deshacerme de la culpa que me atenazaba. Lo escuché hablar de sus reuniones, de su trabajo y de cuánto me extrañaba. Cada palabra era un peso que se posaba sobre mí. Me sorprendí respondiendo mecánicamente, tratando de parecer alegre y normal, pero estaba lejos de serlo. Sentía que vivía en dos mundos, uno donde yo era la esposa amorosa de Mateo y otro donde Ezra había despertado una realidad que no estaba preparada para enfrentar. Más tarde esa noche, decidí llamar a Ezra, solo para asegurarme de que todo estaba bien entre nosotros. No quería que la situación se volviera incómoda, pero también necesitaba asegurarme de que estábamos en la misma sintonía, de que nada había cambiado. «Hola», dije cuando contestó, tratando de sonar relajada. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, ya sabes, después de anoche. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Sí, todo está bien», dijo, pero su voz no tenía su tono relajado y natural habitual. «¿Estás seguro? No quiero que esto se vuelva incómodo entre nosotros», insistí. Ezra suspiró suavemente. «Mira, no es incómodo, pero no voy a mentir. Creo que tenemos que tener cuidado. Lo que sea que haya entre nosotros es peligroso para los dos». Sabía que tenía razón. «Estoy de acuerdo. No quiero empeorar las cosas», dije. «Pero es difícil, ¿sabes? He pensado en ti mucho más de lo que debería, y sé que no está bien. Mateo es mi mejor amigo y tú eres su esposa». Su honestidad me desarmó y por un instante me quedé sin habla. Yo había sentido lo mismo, y escucharlo a él admitirlo en voz alta hacía que todo fuera real. «Tenemos que detener esto, Ezra», dije finalmente. Mi voz era firme. «Lo que sea, no puede seguir así. Quiero a Mateo y no puedo hacerle esto». La voz de Ezra se suavizó. «Lo sé, lo entiendo. Yo tampoco quiero hacerle daño». Un largo silencio se instaló entre nosotros, el peso de la situación flotando en el aire. Sabía que teníamos que poner fin a esa tensión, a lo que se había establecido entre nosotros, pero cuanto más intentaba convencerme, más me daba cuenta de lo difícil que sería. Después de colgar, experimenté una extraña sensación de finalidad. Era la decisión correcta, me dije. Ezra y yo no podíamos ser más que amigos, a pesar de lo que hubiera quedado sin decir entre nosotros, pero a pesar de ello, no pude evitar sentir una sensación de pérdida. Algo había cambiado entre nosotros y no había vuelta atrás. Los días siguientes pasaron volando. Me sumergí en mi trabajo, tratando de mantenerme ocupada y de no pensar en Ezra ni en el torbellino de emociones que me invadía. Mateo debía regresar en unos días, y yo estaba decidida a dejarlo todo atrás antes de su vuelta. Pero nada salió como estaba previsto. La víspera del regreso de Mateo, recibí un mensaje de Ezra. «¿Podemos hablar?» Mi corazón dio un vuelco.
Sabía que no debía responder, pero algo en mí no pudo resistirse. No podía dejar las cosas en el aire. De acuerdo, respondí, con un nudo en el estómago. Esa noche, Ezra regresó. Me había prometido que sería la última vez, que tendríamos una última conversación para aclarar las cosas y luego volveríamos al curso normal de nuestras vidas, pero tan pronto como entró, supe que no sería tan simple. Nos sentamos en el sofá, evitando mirarnos a los ojos por un momento. La tensión era palpable. «Lo siento», dijo Ezra finalmente, rompiendo el silencio. «No debí enviarte mensajes, es solo que me cuesta manejar todo esto y no sabía qué hacer». Sacudí la cabeza. «No es tu culpa. Toda esta situación se salió de control. Nunca debimos dejar que las cosas llegaran tan lejos». Ezra me miró, con el rostro serio. «Lo sé, pero no puedo evitar pensar en ti, y ese es precisamente el problema. No quiero que pase, pero pasa». Tragué saliva con dificultad, mis propias emociones saliendo a la superficie. «No podemos hacer esto, Ezra. No es justo para Mateo. No es justo para ninguno de nosotros». Asintió lentamente. «Tienes razón, no es justo, pero eso no lo hace más fácil». Por un instante, permanecimos en silencio, el peso de todo flotando entre nosotros, inefable pero entendido. Sentí la atracción entre nosotros, la tentación de dejar que las cosas sucedieran, de ceder a lo que estaba pasando, pero sabía que si cruzábamos ese límite, no habría vuelta atrás. «No puedo», susurré, más para mí que para él. «No puedo hacer esto». Ezra se levantó, pasándose una mano por el pelo. «Lo sé. Debería irme». Pero ninguno de los dos se movió, congelados al borde de un precipicio en el que no queríamos caer. Finalmente, Ezra se giró para irse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y me miró por última vez. «Que sepas que me importas, pero no voy a ser yo quien destruya tu matrimonio». Y con esas palabras, desapareció. Cuando la puerta se cerró tras él, experimenté una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había tomado la decisión correcta, pero no se sentía como una victoria. Era como si hubiera perdido algo importante, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que había perdido. Al día siguiente, Mateo regresó. Su agotamiento me era familiar, reconfortante, pero sentía una distancia interior que no podía explicar. Sonreí, reí con sus historias y retomé el ritmo de nuestra vida juntos. Pero algo había cambiado. Ezra y yo no volvimos a hablar después de esa noche. Nos evitamos, acordando tácitamente dejar que lo que casi sucede se hundiera en el olvido. Era más simple así, más seguro. Con el tiempo, la tensión se disipó en un recuerdo, pero dejó una huella, una marca que ninguno de los dos admitiría jamás. Un recordatorio de que incluso las barreras más sólidas pueden flaquear bajo el peso de lo no dicho. Y aunque nunca crucé esa línea, sabía que me había acercado peligrosamente.